Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Cayendo por la Tangente. ¿Cómo están todos? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy traemos el tema de la tradicional, héroe, antihéroe y villano, pero no el que vive en la villa, ¿vale? Sino el otro. Bueno, este tema para mí es súper especial, súper importante porque es algo que me gusta muchísimo, que he revisado muchísimo, que he estudiado muchísimo porque me llama pues la atención, me interesa personalmente. Y es este desarrollo de este tipo de personajes donde hablamos de héroe no solamente como superhéroe, sino también como pues el protagonista que se encarga de hacer actos heroicos. Hablamos de el villano, que es conocido como el malo de la peli o el malo de la historia, el que pues quiere hacer la maldad y no mirar aquí. Y luego pues tenemos este otro arquetipo, por decirlo de alguna manera, que es que es el antihéroe que está en el medio, en un panorama un poco más gris, y que se define, está entre la definición de héroe y villano, y por eso es hermoso, porque es ambiguo y tiene pues mucho potencial para ser desarrollado como personaje. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de quiénes son estos arquetipos, de qué personajes entrarían dentro de la definición de cada uno y bueno, nuestros héroes, antihéroes o villanos favoritos y por qué los enmarcamos dentro de estos arquetipos o categorías. ¿Les interesa más o menos de lo que va el tema? ¿Hicieron la tarea? No, me voy, chao. A mí me interesa preguntar por qué te gusta tanto eso. Dame un time, voy a poner aquí el tiempo, nuestros 45 minutos. Perfecto. Partido. A ver, a mí me gustan las historias, me gusta escribir, me gusta el cine, me gusta la literatura, es lo que he hecho en mi vida. Y estos son conceptos básicos que hay que entender, pero son conceptos que nutren las historias, porque bueno, obviamente todas las historias tienen un protagonista o un antagonista, normalmente se consideran héroes o antihéroes o villanos, y saber realmente qué son, cómo se desarrollan y los potenciales que tiene cada uno, dónde están esas barreras que lo definen, son cosas que potencian las historias. Son cosas que permiten que las historias crezcan y evolucionen por sí mismas, más allá del creador y más allá del propio espectador. Entonces, saber realmente lo que son y ponerlos en práctica, darles unas definiciones claras que la gente entienda, pues va a ayudar al proceso de empatía, porque normalmente nosotros, pues por este tipo de personajes y por este tipo de arquetipos, en el caso del héroe, pues vamos a sentir más empatía o vamos a reconocerlo más fácil si está bien definido. Igual pasa pues con el villano, que no vamos a sentir empatía, sino a lo mejor vamos a sentir rechazo. Y el antihéroe que está en esa zona gris que mencionaba anteriormente, pues va a provocar ciertas emociones, o eso es lo que busca un creador, provocar ciertas emociones, tanto en sus lectores como espectadores o demás, con sus obras. Y en sus obras pues están estos 3 arquetipos, 3 categorías, 3 tipos de personajes, o como los queramos ir definiendo. ¿Vale? Y creo que hay varios subtipos o varios como categorías de ellos, y creo que también hay otras, hay en el medio otras definiciones. No sé si entrar un poco en esa parte o... Bueno, a ver, yo creo que a lo mejor no va a ser necesario ser tan específicos, ya que tenemos 3 grandes conceptos que vamos a tener que ir desarrollando a lo largo del programa. Vamos a hablar primero del héroe como tal. Y como ya me conocen, lo primero que yo hago es buscarlo en la Real Academia Española. No. Porque se supone que son los conceptos más extendidos. Entonces, nada, tenemos héroe, heroína, femenino o masculino, persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de o a causa por el bien de otros o noble. Persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes. Pues el héroe está definido en la antigua Grecia desde las santas escrituras
de la literatura. Y ya lo definieron muchos filósofos, uno de los cuales para mí es el más fundamental, no el primero, pero sí uno de los más importantes, que fue el señor Aristóteles, mi íntimo amigo Aristóteles, que bueno, nada, él definía como algo que a mí me parece muy importante para poder definir estos tres arquetipos, lo voy a llamar así, porque podrían funcionar fácilmente como arquetipos. Pues él hacía una gran, o sea, da una pista muy importante en cómo vamos a poder diferenciar estos tres aspectos, ¿no? ¿Qué es la moral? Porque cuando él define el héroe, él habla de que el héroe es una persona o un semidios o un personaje que tiene mucha más fuerza y moral que cualquier humano, ¿vale? Eso es lo que lo va a diferenciar, la moral. La fuerza, porque bueno, ya sabemos cómo eran los griegos y dónde tenían su foco. Pero sobre todo aquí lo que me interesa es el aspecto de la moral, porque la moral, de esto existe un gráfico que habla pone al héroe, por decirlo de alguna manera, en una esquina, al villano en la otra esquina y al antihéroe en el medio. Pero ¿a qué va relacionado este gráfico? A la moral. La moral está justo encima del antihéroe y va a llevar al héroe completamente hacia una esquina diciendo que es la total moralidad, la total nobleza, la total ética, entre otras características que vamos a nombrar. El villano va a estar completamente al lado opuesto, o sea que no va a ser nada moral, nada ético, ni nada noble, pero el antihéroe se va a mover pues precisamente en el medio, ¿no? Donde las cosas no son solamente el bien y el mal, sino que hay otros aspectos que puede desarrollar el antihéroe y con el cual se puede identificar para moverse en esa nebulosa entre los dos términos. Entonces, hablando de héroes, ¿qué más podemos decir de los héroes? O sea, al final el héroe es lo que tú decías, ¿no? Es el que es el corazón de la historia, por decirlo de algún modo. Te puedes sentir más o menos identificado con él, pero o sea, al final bueno, es que aquí yo no sé si meterme en lo que decía César de que hay varios tipos, ¿no? Pero bueno, al final es el que mueve la historia. Aunque sí que es verdad que yo pienso que si no tienes nada alrededor, pues el héroe puede estar ahí en su choza feliz y no hacer nada, ¿no? Pero es eso, o sea, al final el héroe está como para que tú te identifiques con él más o menos, aunque después podemos hablar de que hay villanos con los que no se puede identificar por alguna cosa. Y es el que va a mover la historia, o sea, es el que puede contar las situaciones, te puede dar enseñanzas de algo de si tiene un obstáculo, de qué manera lo resuelve y tú como espectador puedes relacionarlo y puedes adoptarlo. O sea, al final yo estoy de acuerdo contigo en que las historias están para contarse más allá de el entretenimiento de que viene un superhéroe y destruye el meteorito que destruye la Tierra. O sea, hay una enseñanza moral, hay una enseñanza situacional de en qué situación está el héroe en ese momento sentimental, emocional, de lo que Claro. y que uno como espectador pues podría darlo. Sí. O sea, creo que para ser un héroe no necesitas ser un superhéroe. O sea, en las películas y eso está lo del camino del héroe, que es cuando el personaje a veces ni siquiera sabe que es un héroe y al final termina siendo el héroe de su película. Claro, a ver, aquí estamos hablando de cosas diferentes. Primero, bueno, tenemos el héroe normalmente es el protagonista, pero no todos los protagonistas tienen por qué ser héroes, ¿vale? O sea, los protagonistas son aquellos personajes dentro de cualquier obra, amplio espectro, que van a movilizar la historia. El héroe, pues, es el que tiene ciertas características heroicas, pero otro punto importante que dijo Natalie es que los héroes no necesariamente son superhéroes. Y aquí doy información y apreciación personal, por favor anoten lo que esto va a quedar para la historia. Los verdaderos héroes no son superhéroes. Los verdaderos héroes no necesitan tener un superpoder para ser héroes. Esto nos lo enseñan muchas obras, tanto de literatura como de películas, por ejemplo, y muchas otras más historias, donde el verdadero héroe descubre que es un héroe sin necesidad de ser superpoder. Pongo un ejemplo popular, que es uno de los que a mí más me encanta, que es un héroe por autonomía, más reconocido por tener todas las características correspondientes a un héroe y nunca tener un fallo, que es el Gran Capitán América.
Capitán América es el gran ejemplo de un héroe perfecto, de un héroe que absorbe todas las características heroicas y que además es héroe incluso antes de tener superpoderes. Porque la historia que nos cuentan... Está rotando todos. Bueno. Nos está votando como a todos. A ver, déjame, lo reviso. A ver, yo los veo, o sea, sí se salen, pero vuelven a entrar directamente. Sí, pero justo estabas hablando de y se te cortó el... A ver. El diagnóstico. No sé qué decir al respecto. Sí, no, es algo raro. Está fuera de nuestro control. Es nuestro villano. Está fuera de nuestro control. Bueno, nada, lo que les decía era lo de Capitán América, que él es héroe incluso antes de tener superpoderes, porque ya él estaba buscando el bien de los demás, entregar su vida por un objetivo mayor, significativo, que no era a nivel personal, sino era hacia los demás. Pues esa búsqueda ya estaba dentro de él. Y luego tenemos el viaje del héroe, que ya nos lo explica Campbell. Y nada, obviamente pues todos estos personajes que no saben que tienen que enfrentarse a un destino heroico, pasan diferentes etapas, la del llamado, la rechazo del llamado, todo lo que Jack Campbell nos explica en su libro, para entonces encontrar el camino donde ellos descubren que están llamados a ser héroes y tienen que tomar la decisión, que normalmente es positiva, de afrontar el destino y aceptar la carga heroica y terminar siendo héroe. Eso, y a ver, yo quería decir dos cosas. Una, que en muchas historias de la humanidad han habido héroes que se han, proclamado héroes a través luego de reconocérseles por sus acciones. Y dichas acciones probablemente no sean como tan puristas como la definición del héroe que tenemos más clásica, ¿no? Pero de algún modo lograron como una especie de tarea imposible, o que para muchos era una tarea imposible. Que la tarea imposible es lo que mencionas, Laura, ¿no? Que tiene relación con lo que tienen que hacer heroicamente, ¿no? Con la situación heroica que tienen que enfrentar, ¿no? O sea, lo que pasa es que eso depende, porque a veces, bueno, yo antes quería también acotar, aparte de Capitán América, hay otro que no es tal cual, porque eso lo vio al final de su historia, el Hércules de Disney, el padre que te dice, tienes que volverte un héroe para volver al Olimpo y tal, que Hércules pues se entrena con el entrenador de héroes, se vuelve musculoso, ayuda a todo el mundo y tal, y el padre le dice, sí, puedes tener toda la fuerza, puedes tener toda la disposición y tal, pero no eres un héroe, porque lo que hace un héroe no son los músculos, sino lo que tiene en el corazón. Entonces, esto también te dice lo que decía Laura al principio, ¿no? Que al final un héroe no tiene que tener superpoderes ni ser musculoso ni nada, sino más allá de la disposición de ayudar a la gente porque moralmente lo mueve, ¿no? No hay otra fuerza superior. En especial ese Hércules es un héroe porque tiene ese coro que le hace las canciones tan buenas. Tal cual, las músicas. No, y luego también lo que tú dices, hay personas que se enfrentan a esa decisión, es lo del viaje del héroe, de el rechazo o no, o lo que tú decías, César, que pueden hacer algo o no, pero a veces no lo pueden hacer. Hay héroes que fallan, pero siguen siendo héroes. Hay héroes que no tienen resolución positiva y terminan, ahorita no se me ocurre ninguno. Bueno, hay uno de una película que nadie va a recordar, que es Sucker Punch, que la protagonista se muere, ¿no? O sea, y no logró el objetivo, pero sigue siendo heroína. A ver, claro, sí, si recuerdo esa película, sí sé cuál es. No, pero por ejemplo, a ver, yo no me quiero meter mucho con la categoría, o sea, con los diferentes tipos de héroes, porque bueno, son largos y habría que explicar cada uno y son varios, pero en lo que tú dices, hablamos de los héroes clásicos, por ejemplo, o de los héroes de la literatura clásica, donde vamos a encontrar héroes trágicos, que es una clasificación de los héroes. Los héroes trágicos son precisamente ese ejemplo, entre los cuales entra una pareja reconocidísima que es Romeo y Julieta. Romeo y Julieta son héroes de su propia historia, pero son héroes trágicos, porque su final es trágico, porque su historia es trágica en sí, y lo que los hace héroes precisamente es la muerte. Entonces, el sacrificio. Claro, el sacrificio, y es lo que recoge otra vez lo que decía César Bonilla. Su propia muerte, su desenlace trágico es lo que nos permite, permite a la historia y permite al espectador lector la enseñanza o la moraleja de la historia, ¿no? Que al final termina con la semi-reconciliación de las familias, ¿no? Donde te enseñan que el odio simplemente por
banalidades de la vida, pues conlleva este tipo de tragedias y todo lo que dice nuestro narrador al final de la obra, pues precisamente por un desenlace trágico. Claro, cambia el status quo, ¿no? De la situación en la cual está enmarcado. Claro. A ver, cualidades heroicas, porque, a ver, no todos los que reciben el llamado van a ser héroes. Para ser un héroe tienes que tener cualidades heroicas. Las cualidades heroicas son varias, muchas, pero para recoger, en mi caso, las que considero más importantes, la principal que define un héroe y que lo va a diferenciar del antihéroe por autonomía es integridad moral. Todo Total. héroe necesita tener integridad moral. Honestidad, valentía, ser servicial, tener autocontrol y tener un amplio sentido de la justicia, incluso cuando esa justicia pase por mí, o sea, por el propio héroe. Soy capaz de bajarme, soy capaz de decir esto no me corresponde y poner primero la justicia, lo que es real, a pesar de mí mismo, a pesar de mi propia familia. Lo hacen muchos superhéroes, porque bueno, están de moda los superhéroes. Yo traigo mi camisa de Loki, que precisamente no es un héroe. Pero bueno, superhéroes. Capitán América, lo nombramos. Cumple todas estas características. Hércules también. Hércules también. Aquiles en teoría. Superman es otro de los grandes héroes de DC, de uno de los más longevos y que es un héroe por autonomía. Intachable, exacto. Es tan intachable que es repugnante. O sea, para mí. Sí, es aburrido. Exacto. A mí personalmente no me gusta Superman porque es demasiado plano. Porque ser héroe y ser perfecto precisamente bloquea un poco la empatía. Claro, porque es como que él es tan perfecto, yo no soy así. O sea. Exacto, yo no puedo ser nunca como el ideal del superhéroe. Yo no me puedo identificar con Superman porque él es perfecto y el ser humano es imperfecto. Claro, lo interesante es identificarte con alguien que supere sus obstáculos para que tú te sientas inspirado, para que tú te sientas inspirado. Yo creo que uno podría ser el de Good Doctor, el protagonista. Sí, como héroe. Sí. Lo que pasa es que no es un súper, pero sí es un héroe. No, claro, hay héroes que no son súper. Tú nombraste uno, y también los traigo porque son de la literatura clásica. Aquiles es reconocido como un héroe, aunque no entra dentro de todas las características, es reconocido como un héroe clásico, porque, nos enseña que realmente es lo que tiene que ser un héroe dentro de los conceptos del héroe griego. ¿Vale? Exacto. Hay Luego que tener tenemos el contexto de cada cosa. Eneas también es otro héroe que entra dentro de las características de héroe griego o héroe clásico. Y a mí me gustó, Laura, lo que dijo Natalie, porque lleva a decir que el concepto del héroe ha evolucionado. O sea, el concepto del héroe ha evolucionado desde nuestra historia y, digamos, podemos asumir como alguien, como el protagonista de Good Doctor, puede ser un héroe, o sea, en una historia actual, digamos, en un escenario actual, puede ser considerado un héroe, sí. Bueno, Katniss es considerado un héroe. Pero es que tiene que evolucionar porque los periodos de tiempo son distintos, los valores de las sociedades cambian, las sociedades propias cambian. Claro. O sea, hoy en día si vemos a un héroe tipo Aquiles, no lo diríamos héroe porque tenía también sí le diríamos héroe como le decimos a los héroes militares que van a las guerras, tal cual. Sí, pero no sé, o sea, tú ves los valores que se tienen de la antigua Grecia o que se tienen de otras civilizaciones, obviamente hoy en día las vemos o anticuadas o como que no aplican. ¿Me entiendes? No. Entonces, a ver, yo en eso sí no estaría totalmente de acuerdo, porque nosotros seguimos viendo los héroes que veía desde la antigua Grecia, los seguimos viendo como héroes. Lo único es que no es que quitamos aspectos y metemos otros, es que lo ampliamos, ¿vale? O sea, no es que esto ya no me parece que es un héroe y se desecha, no, es que sencillamente el concepto se va ampliando a lo largo de los años porque obviamente es un concepto que tiene que evolucionar y que tiene que cambiar porque resulta que en el arte los personajes van a ser un reflejo de la humanidad. De eso no podemos
incluso los personajes más fantásticos, los personajes más, siempre van a tener un reflejo de la humanidad porque hasta el sol de hoy, o hasta hace unos cuantos años, eran creados por humanos, ¿vale? Entonces no podían distanciarse de su creador, no tanto. Es decir, siempre van a reflejar nuestro universo, el universo del creador, de eso no puedes ligarse. Entonces, lo que hace el concepto de héroe, de antihéroe, incluso de villano, es ampliarse con las diferentes circunstancias por las que va cambiando, por las que va pasando el ser humano, pero el ser humano, aunque haya sido hace 100 años, o aunque sea hoy o mañana, pues sigue pasando por etapas muy similares. Las etapas, no las tecnologías, no, sino las etapas de cambios del ser humano son muy similares. Sí, a mí me gustaría saltar ahí en este punto al villano, porque justamente como estamos diciendo, en el héroe, como tiene todas estas virtudes, el villano como que es lo contrario, ¿no? Como que... Ya va, pero me falta nombrar un héroe, el héroe de los héroes. Bueno, dale. O sea, este va a ser reconocido universalmente. Además, está eso de que será real o no será real, dependerá de tu tipo de fe. Pues Jesús. Ya. Jesús, el Hijo de Dios, si lo vemos como una escritura ficcional, o si la quieres creer, eso es libre, quien quiera, de verdad que sí. Pero Jesús desempeña el papel de héroe y cumple todas las características del héroe. Entonces, ahí lo tienes, o sea, te puedes tener un héroe clásico, puedes tener un héroe contemporáneo, puedes tener un superhéroe, puedes tener un héroe religioso, porque entre otras religiones también hay personajes o entes o entidades que representan héroes, porque representan el ideal. Claro. ¿Vale? Bien. Y bueno, si quieres pasáramos al villano, porque todo buen héroe nunca es un gran héroe si no tiene un gran villano. Claro, pero algo por lo que yo lo estaba conectando y me acordé es justamente lo que decía, uno de alguna manera con el héroe tiene algo con que empatizar, no del todo, ¿no? Porque ahí eso es otra discusión increíble sobre esa parte. Pero sobre el villano, normalmente, o sea, sus motivaciones son usualmente asociadas a la maldad, ¿no? Y algo muy importante es que es muy difícil empatizar con los villanos. Y por eso muchas veces los villanos en las obras son entes amorfos o no humanoides, o sea, como que tratan de para que no empatices, es para que no empatices. Exactamente, entonces eso era lo que quería decir e introducir por esa parte, digamos. Hasta que llegó Madame Tremaine de La Cenicienta y yo digo, yo soy más esta mujer que la Cenicienta, acostada en mi cama con un gato sin hacer nada. Vale, a ver, lo que pasa es que así como vamos a tener varios tipos de héroes, también se tienen varios tipos de villanos, ¿vale? O sea, y yo no sé si lo llamaría varios tipos de villanos, pero lo llamaría varios niveles de maldad, ¿vale? Claro. Porque hay villanos que son para mí los grandes villanos, porque aunque no vivan en una villa, ni sean vecinos, ellos tienen su deseo o su motivación es la maldad en sí misma. No es odio, no es rencor, no es venganza, no es abuso de poder o búsqueda de poder, es la maldad en sí misma. O sea, estos villanos para mí están en la escala más alta porque no hay nada con lo que puedas empatizar con ellos. No hay nada en su historia, no hay nada en su manera de obrar con la que cualquiera pudiera empatizar. Pero lo más increíble es que estos villanos gustan, porque son increíbles, precisamente porque los ves como, ¡guau! Es súper malo, o sea, ¿cómo puede ser tan malo en la vida? O sea, ¿de dónde viene esto? ¿Qué? El Joker me parece un... Claro, para mí el Joker es el malo en la más alta escala, porque él, por ejemplo, el Joker de la película de Nolan, El Caballero Oscuro, que es interpretado por este actor que le mereció un Oscar póstumo, porque es increíble su representación, exactamente.
Él tiene una parte en su diálogo en la que dice, yo solamente quiero el desorden, el caos. Claro, no le interesa. O sea, no es que odio a Batman, no es que él me da rabia, no es que la ciudad gótica es horrible y la quiero destruir. No, es que sencillamente que quiero caos, quiero desesperación. Esa es la maldad entrañable, o sea, desde las entrañas, ¿vale? O sea, esa es la maldad máxima. Luego vas a tener otros personajes que van a tener, o sea, otros villanos que van a tener unos objetivos mucho más claros. Por ejemplo, los villanos de Disney. Los villanos de Disney siempre tienen una motivación, porque ella es más bella, porque quiero el reino. Sí, porque quiero el poder, porque lo que fuera. Porque quiero el poder, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, siempre tienen como una motivación que no es simplemente el caos o la maldad. Entonces, realmente, o quiero un abrigo de piel, por ejemplo. Entonces, claro, cuando tienes estos malos que tienen ya unos objetivos como que no son simplemente la maldad en sí misma, a veces tienen ciertos destellos con los que te puedes identificar, porque el ser humano no es totalmente blanco o totalmente negro, y a veces queremos cosas que no podemos tener, que no debemos tener, o que no son características nobles, como la envidia, los celos, por ejemplo, porque ella es demasiado bella, pues eso es envidia, ¿sabes? Y eso es muy humano, es muy real. Exacto. Entonces podemos empatizar con ese tipo de villanos. El de Scar, el del Rey León. Bueno. No. Bueno, yo lo tengo aquí como ejemplo de uno de los grandes villanos. No, es un gran villano, es tremendo. Qué bello sola. No, pero... Además es carismático, o sea... Pero es que claro, por eso él es un villano de Disney con el que puedes empatizar. ¿Por qué? Porque Scar representa el rechazo fraternal. O sea, el ser rechazado continuamente en su familia y el querer el poder. Son características humanas. Y algo muy importante es cómo funciona, como que funciona dentro de la historia. O sea, Scar funciona dentro de la historia del Rey León como, o sea, es como lo que engrandece justamente al héroe. ¿Okay? Claro. A ver, mi definición de villano, pues voy a usar me voy a robar las frases de un personaje que a mí me encanta, que precisamente es de Batman, que es Alfred, el mayordomo. Él dice, una de las frases que a mí más me encantan en la vida, que es, hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Pues para mí esa sería la definición de villano. Hay personajes que solamente quieren ver arder el mundo. Y eso es lo que hace un verdadero villano. Eso me recuerda a lo de Black Panther también, ¿no? Que ahí no es un villano, sino que es lo que tú dices, un villano que se vio motivado por una situación que dice, no me acuerdo exactamente la frase, pero es lo de el niño que no se ve arropado por su pueblo, lo va a incendiar para sentir su calor, ¿no? Que era el caso del villano de Black Panther. De Black Panther. Entonces, ese es el origen de historia de un villano. Me trataron mal de chiquito, entonces yo los quiero ahora destruir. Pero está parecido, claro, ¿no? Pero esos son los villanos con los que el ser humano se puede identificar, porque el ser humano es rechazado, es humillado, o sea, pasan muchas cosas, que puede pasar muchas cosas dentro de su vida que van a llevarlos a tomar la decisión si me voy a transformar en un villano o me voy a transformar en un héroe, si voy a ser capaz de sobrellevar o superar ciertas dificultades o me voy a ver arrastrado por ellas. Entonces, y luego los villanos se creen, o sea, no es que se creen, lo del quiero ver el mundo arder es porque es su creencia fija, porque hay otros que no se ven como villanos, o sea, el ejemplo está, que si es una villana, que es la Mother Gothel, que es la de Rapunzel, de Disney, que ella siempre está como que protegiendo a mi hija y tal, y no sé cuánto, pero al final una frase de ella a mitad de película es, muy bien, ¿me quieres hacer el villano? Pues voy a ser el villano, ¿no? Entonces es al final como que hay personajes, claro, hay personajes que se lo creen porque te lo tienes que creer, o sea, como nosotros creemos en el bien y la paz mundial, habrá gente que dice, no, yo creo en arder el mundo y que nos muramos todos. Entonces, pero está interesante eso de que dice, pues, soy yo el villano, entonces, pues, seré el villano y seré el villano con todos, ya está. Y hay villanos que transicionan, ¿no? Hacia otros estados como unos grises, ¿no? Como que... No, bueno, ya ahí nos vamos al antihéroe, ya es otra cosa porque es la evolución de los diferentes tipos de personajes. Bueno, como dicen todos, o hay villanos
que o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para ser el villano. Para ser un villano. Pero bueno, ya entraremos ahí. Hay villanos que se redimen, en teoría. Claro, pues toda historia no solamente tiene un final, ¿vale? Vale, grandes villanos por autonomía. Hannibal Lecter. Sí, bueno, sí. En teoría, que yo nunca lo entendí, supuestamente uno de los villanos clásicos más villanos, para mí no me parece, era Yago. O sea, Yago de Shakespeare. Ese es... No, del de Shakespeare. Yago es el de Shakespeare, obviamente, de la obra de Otelo. Es un villano como el Joker. O sea, dicen que es el villano más villano. Yo mucho no lo veo. Él es el padre de los... él es el padre de los villanos. O sea, porque todo su deseo y todo lo que hace dentro de la obra viene motivado simplemente por estoy aburrido y este mundo no funciona para mí. Y son ideas retorcidas que él siembra en la gente. No, eso sí lo veo. Lo que a mí me cuesta ver es, o sea, lo del Joker es lo de quiero ver arder el mundo, pero en el caso de Yago es un poco de quiero el poder. O sea, hay como unas ganas de quiero yo tener el poder y yo manipular a la gente. No, o sea, sí, él quiere tener el poder de la gente, no el poder de ser el gobernante, no. Él quiere tener el poder de manipular a la gente como si fuera un ajedrez. Claro, de que todos los demás sean marionetas. Cuando yo expliqué ese personaje en mi tesis, una de las frases que utilicé fue solo quiero ver arder el mundo, porque precisamente él estaba dentro del aspecto del fuego y era el aspecto maligno del fuego o dañino del fuego, donde solamente quieres consumir a los demás. Esa es la representación de Yago, que él solamente quiere consumir, hacer que los demás se consuman en sí mismos. Es que es muy retorcido, porque no es que se consuman en algo que él haga, o sea, por ejemplo, que los mate o que los tortura. No, él tiene la capacidad de ver el defecto en el otro y hacer que se hunda en su propio defecto, que es lo que le hace Otelo. Qué bonito. Está hilado con arte, amiga. Eso es arte pura y dura. Bueno, no me voy a alargar más aquí porque es que puedo dar la tesis de Shakespeare y no va. Y nos faltan como 15 minutos, así no hemos hablado del más importante. Otro villano buenísimo, Lopso. Ah, sí, el de Toy Story 3. El oso rosa esponjoso, malísimo. Tiene su oportunidad de redimirse, no lo hace. No lo agarra, no. Y tiene varias oportunidades de redimirse, no solamente una. Una muy evidente. Bueno. Sí, pero luego, a ver, tiene cuando vuelven a la casa de la dueña, ¿no? De decir, bueno, a mí me reemplazaron, pero ustedes no, sigan adelante, ahí estaría el sacrificio, no lo hizo. O sea, si yo me hundo, ustedes se hunden conmigo. Y luego, por supuesto, cuando puede salvar a Woody y al resto, no lo hace. Exacto. Luego tenemos al innombrable. Ya. A Lord Voldemort. ¿El innombrable de cuál? No, Lord Voldemort. Hablo de Lord Voldemort. Del que podemos hablar, aunque sea el innombrable. Y luego tenemos a Drácula de Stoker, el de la obra literaria, que es malo, pero malo. Entonces, bueno, esos son ejemplos entre literatura, ficción y tal, de malo, súper malo. Y luego tenemos esta zona gris, que es el maravilloso antihéroe, y si yo me tuviera que quedar con uno de los tres, obviamente me quedaría con los antihéroes, porque de los antihéroes es el mundo, ¿vale? Tal cual. Yo quiero decir algo para entrar a hablar sobre los antihéroes. ¿Ustedes conocen la historia del cómic y película de Watchmen? Sí. No. Para mí uno de los grandes creadores de obras con antihéroes es Alan Moore, que es el creador de esa historia. Sí. Y creo que en Watchmen hay varios antihéroes. Sí, hay varios antihéroes, sí los hay. Solamente que, bueno, no es como Batman, o sea, no es como archiconocido. Es una cosa como más Claro. precisa. Yo tengo mi antihéroe de Batman. Para mí es Lucifer.
el de la serie. Lucifer, sí, me encanta. Sí, porque bueno, es ese tipo de personajes que no los puedes poner ni como héroe ni como villano, pero son más héroes que villanos, pero es la parte de la moral, no tienen la moral muy clara. A ver, son varios aspectos. Vamos a Sí. definir lo que serían entonces los antihéroes. Los antihéroes van a tener en principio o incluso hasta el final, que es lo más interesante, características que son muy pocos comunes o impropias de lo que se llamarían los héroes clásicos o héroes regulares o estándar, que serían vanidad, inmoralidad, rebelión, deshonestidad. Van a tener vicios, que no es propio de un héroe tener ningún vicio. Tú no ves a Capitán América borracho, pero si ves a Jessica Jones, que es una héroe, que bueno, en este caso un antihéroe, que está completamente entregada al alcohol, por ejemplo. Entonces, estas características que no son propias de un héroe, pues lo van a tener los antihéroes. Y estos tipos de antihéroes van a ser llamados a hacer actos heroicos. Entonces, van a poder responder positivamente a estos actos heroicos, van a ser capaces de hacer actos heroicos, pero dentro de su moralidad, dentro de su mundo, pues nunca van a tener las características de un héroe, y entre ellas está la admiración. No van a ser admirados por heroísmo. Van a ser reconocidos, pero no admirados. Como es admirado Capitán América, como es admirado Superman. No pueden llegar a ese ideal. ¿Por qué no? No, ¿por qué no? Porque no está dentro de sus características. No, o sea, a ver, ya yo puedo sufrir, yo puedo ser llamada a ser un héroe, pero seguramente voy a terminar siendo más villana que héroe. O sea. Pero vos admiras a Loki, específicamente ¿no? Sí. ¿Qué? Vos admiras a Loki. A ver, lo admiro dentro de su capacidad de ser antihéroe. ¿Por qué? Porque los antihéroes son esa cosa maravillosa que está en el medio, que es mucho más cercano al ser humano. Porque son cosas, porque tienen las dos características. O sea, ser como Capitán América, yo no me imagino llegando a ser tan perfecta como Capitán América. Ni me imagino siendo tan cruel o tan malvada como Hannibal Lecter. Pero sí me imagino dentro de una dualidad de cosas siendo más parecida a un Loki que se equivoca, que tiene capacidad de superar esas equivocaciones, ¿sabes? O sea, porque se parece más al ser humano que está dentro de esa maraña, que es el bien y el mal, y que se mueve constantemente a tomar decisiones que a veces pueden parecer no muy buenas o no muy malas, sin llegar a los extremos, ¿vale? Porque, bueno, nadie va a matar a nadie. Sí, son decisiones más humanas. O sea, el otro antihéroe por excelencia, que es Deadpool. O sea, Deadpool tú nunca, pero es que nunca lo vas a poner al nivel de un Capitán América o de un Hércules. Por muchas cosas, más allá de que diga groserías o que haya muchas alusiones. Es que Deadpool lo tiene todo. Deadpool tiene vicios. Deadpool, es disonante. Su integridad moral es totalmente dudosa. Claro. Con Deadpool tú no tienes ningún tipo de confianza. Tú no sabes si te va a salvar o te va a condenar. Incluso sus seres queridos dudan de él. Dudan de sus capacidades. ¿Por qué? ¿Por qué dudan de él? Porque no es un ser confiable, no es un héroe. Pero al final del día, uno puede identificarse un poquito más con él, en el sentido de que él de repente dice una estupidez y uno no es tan correcto, que dice siempre lo que tienes que decir. De repente a uno se le sale una estupidez. O sea, no, lamentablemente, para nada en spoilers, pero en la última película él es así. O sea, él tiene los mismos miedos que uno puede tener y actúa de una forma que uno dice, es que puedo ser yo perfectamente. Un Hércules o un Capitán América nunca va a actuar así. O sea, siempre va a ser decidido, siempre va a ser hacia lo correcto, ¿no? Decidido hacia lo correcto. O el villano lo contrario, siempre decidido hacia lo malo. Una antihéroe tiene eso de, ay, no sé, voy o no voy, y uno está como que, pana, hazlo o no lo hagas. Decide. Por ejemplo, tú puedes ser una persona muy recta y de repente yo te digo, bueno, ¿actuarías de cierta manera si le hacen daño a un ser querido? Y todos dudamos. Todos dudamos. ¿Saben quién no duda? Spider-Man.
Peter Parker no duda, huevón. Peter Parker es perfecto, es un héroe. Él llora, él sufre, claro que sí. Pero él sabe qué es lo correcto y se interpone ante la maldad. Además tenemos la última película, el gran crossover, donde es una explicación muy amplia, donde vienen otros Spider-Man a decirle a Spider-Man qué es lo correcto que tiene que hacer. O sea, es como la redundancia de la redundancia. Pues es así. Entonces, un héroe, pues, aunque sufra, aunque llore, aunque le cueste, no duda. Siempre hace lo correcto. Superman siempre pone, e incluso se aleja de sus seres queridos para que no le hagan daño a sus seres queridos, que es un patrón que lo copian muchísimos superhéroes. En cambio, Deadpool va a poner a su gente, a la gente que él ama, sobre las demás personas o sobre el resto de la humanidad. Otro personaje que hace exactamente lo mismo y que pasa de una manera súper brutal, súper dura, súper creepy, que lo puede llevar hasta los límites del villano más horrible, es Eren Jaeger en Attack on Titan. Eren Jaeger en Attack on Titan no es un villano, no es un héroe, es un antihéroe. ¿Por qué? Porque él es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias por salvar a la gente que ama. Lucifer es igual. Lucifer, que se lo ve como un demonio, está visto como un villano, pero a medida que tú lo vas viendo, tú dices, es que tampoco es un héroe, pero él es capaz de, por la gente que él ama, por la novia o por la hija, él es capaz de a hacer el mundo arder, y él mismo lo dice, ¿no? Entonces, le da todo exactamente igual. Claro, pero entonces, si tú tienes dudas, pues yo hago el siguiente ejercicio. Si tú tienes dudas si es un antihéroe o es un héroe, pues lo que haga el antihéroe, tú dices, ¿esto lo aprobaría Capitán América? No, pues es un antihéroe. Claro. Tal cual. Yeah. También entraría como... ¿Qué diría que Avatar? Claro, claro. Pero depende de cuál Christian Evans. No, hay solo un Christian Evans. Solo hay un Chris Evans. Solo hay un Chris Evans. Depende del Chris, pero solo hay un Chris Evans. Exacto. Bueno, pero Chris Evans no sé qué diría, pero sí sé qué diría Capitán América. Y hay muchas cosas que hace Deadpool que no aprobaría Capitán América. Hay muchas cosas que hace Jessica Jones, que hace Wanda. Wanda es un antihéroe. Y muchas cosas que hace Wanda no les aprobaría Capitán América. Hay cosas que hace Iron Man que no llega a ser un Deadpool, pero que el Capitán América diría, no. No. Es como, Wanda también es como antivillano, o sea, es como, entra como en un gris más oscuro también. Yo creo que ella es un antihéroe, no mezcles a la gente, es un antihéroe. Yo creo que Wanda es demasiado poderosa. Wanda entra en lo que decía un poco Laura, tipo, me vas a ver, si no me viste como villano, me vas a ver como, si no me viste como héroe, me vas a ver como villano, porque Wanda era una heroína, pero después pasó a un lado oscuro, que no termina a ser villana, pero es que tampoco es antiheroína. Pero no son actos dignos heroicos, es antagonista. Se deja mover por sus emociones. Una característica del héroe es el autocontrol. Cuando se deja llevar por sus emociones, pierden esa característica de héroe. Y Wanda siempre se ha movido entre una zona oscura. Sus motivaciones nunca son heroicas. No. Ella se ve impulsada por los demás a hacer cosas heroicas, pero nunca vienen de una motivación propia interior. Una vez creo que escuché o leí algo que decía, esto como para enmarcarlo entre antihéroe y villano, que si llegas a conocer suficientemente a alguien, sus motivaciones y su forma de pensar, no te caería mal, no te parecería alguien malo, sino como que lo llegarías a comprender y a considerar de un modo mucho más abierto a... Bueno, es lo que está haciendo ahorita Disney. Es lo que está haciendo ahorita Disney con muchos live actions. O sea, la de Maléfica. Si nosotros vamos al personaje original de Maléfica, tiene su motivación. La envidia de que no la invitaron a la fiesta para ver a la princesa Aurora. Pero en la nueva Maléfica le ponen una justificación que va más allá. O sea, la negligencia del rey de no haberle invitado pasa a que se enamoraron, que le cortó las alas. No estoy dando spoiler porque esta película tiene ya muchos años. Cortan las alas, le cortan, no, digo también por la gente. O sea, le quita la esencia a ella, porque ella como es una hada, tiene alas y de repente viene un tipo y le quita las alas. O sea, la está mutilando. Entonces, y no solo cualquier tipo. Claro, o sea, con Cruella están haciendo lo mismo. Con Cruella, o sea, es como que el origen, la historia origen del villano, que hay otro villano por detrás, ¿sabes? De la madre otra historia por detrás que lleva a los villanos a cometer actos malvados. A ser villanos.
O una cosa sí te voy a decir, aunque tú conozcas su historia que hay detrás, aunque tú puedas identificarte o incluso puedas humanizarlos un poco más. Sí, el que hayan caído no lo justifica. Pruebas lo que ellos hacen. O sea, quiero decir, alguien en su sano juicio, ¿no? Sí, podrías decir frases como, sí, se lo tiene bien merecido, esto pasa por cometer estos errores, pero yo no justificaría nunca la maldad de Maléfica, por ejemplo, o que la haya pagado con un ser inocente que es Aurora, porque Aurora no le cortó las alas, ¿sabes? O sea, las decisiones trascienden. Entonces, cuando trascienden más allá del propio hecho, pues llega a unas consecuencias que son tan malas que por eso terminan siendo villanos, ¿no? O sea, porque no puedes darle completamente tu aprobación. No fue que, no, sí, se cometió una injusticia y bueno, al final el personaje, el malo, terminó preso. Y es como, no digo, te comento que ese es el intento que está haciendo ahorita Disney, ¿no? Sí. Porque hay una frase que se hizo muy famosa a nivel de fandom, que es, todos los villanos fueron las princesas que no han sido rescatadas. Entonces Disney eso se lo apropió un poco para contarte una historia, pero volvemos a lo que tú dices, o sea, no llegan a ser héroes, no son villanos, pero tampoco son héroes, pero que tampoco yo no los veo como antihéroes tampoco, lo veo como una figura que le ocurrió algo y actuó en consecuencia. No, yo los sigo viendo como villanos, es decir, aunque yo conozca la historia de Cruella de Vil, yo nunca voy a justificar que esa mujer quiera matar perritos, por ejemplo. Claro, o en el caso de Maléfica, ¿no? Pero exacto. A mí me parece que están haciendo como un blanqueamiento de que o sea, los villanos en las historias de Disney normalmente eran villanas, entonces como que querían salir un poco de ese patrón. No, lo que están respondiendo, porque está, yo sé que por un lado está bien y por otro no. O sea, a mí lo que me gusta de Disney, como de cualquier otra producción, autoría, de lo que sea, de villanos, es que tú haces villanos buenos y uno se vuelve fanático de esos villanos. O sea, Hades para mí es un villano fantástico, Hades, ¿no? Pero claro, lo sigues reconociendo como villano. Es un villano. Claro. Pero entonces lo que hace Disney es que como te gusta tanto y nosotros somos Disney, pues entonces tenemos que blanquearlo, como dice César, porque ¿cómo te puede gustar un villano? ¡Qué barbaridad! O sea, Yago es un bicho raro porque no es ni héroe ni villano, es como que una zona gris rara, el Yago de Aladín, el pájaro. Porque está con Jafar, pero no es totalmente malo, pero tampoco es totalmente bueno, pero tampoco es un antihéroe. O sea, Yago es para donde me conviene mejor. Pero Yago a uno le llama la atención, ya se nos acabó. No me interesa, sigamos. Aquí esto es hasta que... Bueno, a ver, sí, bueno, obviamente vas a tener personajes que van a jugar otro tipo de arquetipo más allá del villano, antihéroe o héroe, ¿no? O sea, vas a tener el secuaz, vas a tener el maestro, bueno, los otros arquetipos que vimos también en otros episodios, ya cayendo por la tangente. Pero bueno, siguiendo en esta línea, termino con los ejemplos de antihéroe. Jack Sparrow es un antihéroe. John Constantine es un antihéroe. Sí. Me gusta mucho, de hecho. Sasuke Uchiha de Naruto es un antihéroe. Y Loki es un antihéroe. Pero con Loki pasa algo que es lo que a mí más me interesa de toda esta discusión, ¿no? Son los personajes que hacen el arco completo. Es decir, Loki comienza como un villano, se convierte en un antihéroe y termina siendo un héroe, ¿vale? Esa es la transición completa, él cierra el círculo, ¿vale? Esos personajes que son capaces de hacer, esos autores que son capaces de hacer esto con ciertos personajes, para mí son los personajes más importantes porque muestran completamente la evolución que podemos hacer cualquier ser humano. Loki, cuando se presenta en las primeras películas dentro del universo del MCU, él es un villano y actúa como un villano y es malo y se le enfrenta a los buenos constantemente. Luego nos va mostrando otro lado de la personalidad de Loki, aparte de explicarnos por qué hace lo que hace, nos muestra una relación fraternal con su hermano Thor, donde él ya no es simplemente el villano, sino que ayuda a Thor en diferentes cosas por motivaciones personales, pero lo hace. O sea, es capaz de hacer cosas buenas, aunque no sea su propósito. Ya se mueve más hacia la zona del antihéroe. Y lo último que hacen ya en la última serie de Loki es que lo llevan completamente hacia el héroe, haciendo el acto heroico final, donde él
abandona todos sus deseos personales por la humanidad y por las personas que más ama. Pero Eso, exacto, no solo por la humanidad, ahí es como más por claro, Sylvie. a eso voy. Es el viaje completo. Él pasa por todas las etapas, pero él no deja de ser quien es, ¿vale? No es que yo ahora soy bueno y soy perfecto. No. Yo tengo mis motivaciones y mis motivaciones me han llevado a ser un héroe. Pero el punto es el viaje que hace, el viaje redondo, el viaje completo. Otro personaje que hace el viaje completo es Zuko. Qué raro que no lo hayas sacado. No, Leyenda ya habías tardado mucho en... Ya estabas tardando. Aquí está. Sí, no. Zuko hace el viaje completo. Él es un villano, es un antihéroe y luego termina siendo un héroe y haciendo actos heroicos. Para los que no conocen a Laura, o sea, haber hablado de todo este tema casi una hora y que no hubiese salido Zuko, mira, antes, yo ya me estaba preocupando. Yo estoy tratando de desarrollar mis calidades heroicas, una de ellas es el autocontrol, ¿vale? El autocontrol de Zuko, bueno. Ahora, otra cosa que me parece importante mencionar es que hay obras espectaculares donde podemos encontrar los 3 ejemplos. La gran saga de la Guerra de las Galaxias nos muestra los 3 tipos de personajes. Héroe, Luke. Villano, Darth Vader. Antihéroe, Han Solo. Los 3 están y cada uno se mueve dentro de su margen, dentro de rango, sí. Dentro de, o sea, Luke vas a tener el héroe por autonomía, va a sufrir el llamado, el rechazo al llamado, el guía va a tener el guía que es Yoda, o sea, va a pasar por todas las etapas del héroe hasta convertirse en el gran héroe de la saga, o por lo menos de la saga original de las 3 primeras películas. Luego vas a tener a Han Solo, que siempre es un ladrón, es un contrabandista, es un tipo que se mueve dentro de cosas turbias y oscuras, tiene vicios. Antiheroicas. Cosas, exacto, bueno, turbias y oscuras. Pero va a ser llamado al lado de los buenos y va a terminar siendo actos heroicos, pero nunca va a dejar de ser Han Solo, nunca va a dejar de ser quien es, no se va a transformar en un héroe. Y luego vamos a tener a uno de los villanos, la grande historia de ficción, que es Darth Vader, y bueno, que es su maldad, la maldad suprema, y ya está, pues no hay mucho que decir. Difícil de empatizar con hasta que descubres más de su Claro, pero historia. Cuando descubres más de su historia no lo perdonas, sigue siendo malísimo. Claro. ¿Vale? O sea, eso no lo es culpa de ser lo malo que es, ni de haber sufrido, porque cualquier humano te va a decir, bueno, yo he pasado por lo mismo y no estoy matando gente por ahí, por ejemplo. Luego, exacto, y por eso funciona tan bien, o sea, en la historia de Star Wars, porque justamente es un villano de verdad. Es un villano de verdad. Un villano de verdad. Y ayuda a marcar el camino de los otros. De veritas. Y como aquí también nos gusta el anime, pues tengo un ejemplo de 3 personajes dentro de la misma serie de anime que desarrolla cada uno de los estereotipos o de los arquetipos que estamos hablando. Dragon Ball, Goku es el héroe, Freezer, por escoger uno, es el villano y uno de los villanos más jodidos. Y luego tenemos a Vegeta, que es mi personaje favorito de Goku, que juega como antihéroe. Insectos. Entonces, esto es riqueza pura y dura, ¿sabes? O sea, y bueno, yo dije todo lo que tenía que decir. No, sí, ya ver. Bueno, no sé, ¿quieren comentar algo, Vania? No, eso, que lo que estamos diciendo, que el antihéroe es quizás el personaje por autonomía con el que uno más se puede identificar. Porque el héroe puede inspirar, pero hasta un punto, porque si nos vamos a un Superman, aburre más que inspira. Sí. Claro, estar en los extremos te hace eso, ¿no? Que sea más difícil la identificación, o haya más una identificación plena. Hay más emociones totales, es decir, o sientes admiración o sientes rechazo. Pero la identificación te cuesta un poco, ¿no? Tú dices, bueno, yo quisiera tener estas cualidades, o yo nunca quisiera llegar a estos extremos, pero te cuesta decir, es que yo soy así, ¿sabes? Es que yo a veces hago eso, joder, a mí me ha tocado tomar este tipo de decisiones. Eso lo dices más con personajes que son más antihéroes que otra cosa.
Pues sí. O sea, yo creo que nunca nos va a pasar eso de me voy a sacrificar por todo. Es muy jodido. Por el universo entero. Venga, yo me sacrifico por el universo entero. No, porque yo particularmente tengo la mentalidad de que hay partes del universo que podríamos... Sí. Entonces eso que nos hace estar un poco más cerca del lado villanil. Ahí entra Thanos, y ahí uno dice, Thanos no estaba tan equivocado. Exacto, cada vez que alguien dice Thanos no estaba tan equivocado, está surgiendo su vena villana, que pues se vaya a vivir una villa. Yo creo que soy un héroe de mi propia historia. Bueno, en principio todos somos héroes de nuestra propia historia, aunque yo diría que yo soy el antihéroe de mi propia historia. ¿Sabes? Okay. Yo sí sé que yo soy la villana de la historia de muchos y me parece no, yo también soy villana. Yo soy la villana de la historia de unos cuantos. Mira, de eso estoy. No importa, mientras uno sea la envidiada y no la envidiando, ese es el camino. Listo, con esa frase podemos cerrar perfectamente. Moral. Pues nada, esperamos que el capítulo de hoy les haya gustado. Y si tienen algún comentario, si tienen algún personaje favorito que consideren que sea héroe, antihéroe, villano, lo que sea, lo pueden dejar en los comentarios. Que se identifican, con quién se identifican y por qué. ¿Cuáles son los personajes que más les gustan de sus series favoritas? Sea universo Marvel, universo DC, anime, manga, lo que sea. Aquí, bienvenidos todos. Chao. Recuerden que van a tener este episodio como los otros es la próxima semana disponibles en Spotify y en YouTube. Pues nada, para muchísimas gracias por acompañarnos. Que liken, para todo. Eso, dale like, suscríbete y comenta. Bye.